Supongo que no les pilla de largo a ustedes todo el asunto de ideología de género, todo lo que nos está viniendo encima con el tema de ser hombre, de ser mujer, de pronto de niñas a las que se les dice en la escuela que también las niñas tienen pene. Eso ya se dice en Europa. Niños a los que se les dice que también un niño puede tener vagina. Todo este tema de la confusión de género, de la ideología de género. Y miren, de jóvenes en nuestras iglesias que tienen, no son homosexuales, no, claro que no, pero tienen cierta atracción al mismo sexo. Hay un vacío de género y muchas veces hay un vacío de género masculino porque la figura de papá no está presente en el hogar, y cuando la figura de papá no está presente se produce un vacío de género masculino y una sobredimensión de género femenino, porque cuando un niño no recibe modelo de papá, recibe una sobrealimentación de modelo de mamá, y eso, hermanos, trae gravísimas consecuencias. Este libro explica todo eso: ideología de género, vacío del papel del varón y otros aspectos que todo padre debe de saber. Mire, si usted tiene hijos en edad enseñable, aquí están las claves, desde que un niño es bien chiquitito, para que los papás y las mamás especialmente sepan cómo trabajar estos temas y permitan que sus hijos crezcan con un sano modelaje tanto de mamá como de papá. De manera que no hemos traído muchos ejemplares, ahí están a disposición. Y de hecho, amados, todo lo que yo les voy a compartir de una u otra forma tiene que ver con esto. Vivimos tiempos complicados. Vivimos tiempos complicados donde la autenticidad de nuestro cristianismo está siendo diluida en una corriente podrida que lamentable y mayormente desde Europa está influenciando en negativo todos los países de América Latina. Una corriente negativa, una corriente maligna, de la que usted y yo tenemos que saber cuáles son sus claves, qué es lo que nos está llegando con todo este asunto de ideología de género y demás. Miren, dice la palabra ahí en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Mire, amado, usted y yo vivimos en una generación maligna y perversa en la que tenemos que resplandecer como luminares. ¿Saben lo que es un luminar? Es una estrella. ¿Sabe usted lo que se necesita para que una estrella brille? ¿Qué me dicen? Oscuridad, ¿verdad? Y cuanta más oscuridad, más brilla. Así, usted y yo, con la luz del Evangelio, con la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser estrellas, luminares, en medio de una sociedad oscura, maligna y perversa, en la que corremos el riesgo, si no estamos firmes en la autenticidad de nuestro cristianismo, corremos el riesgo de ser diluidos en esa corriente de lo que ya se llama, y escuchen bien el concepto porque va a empezar a ser lamentablemente popular hoy en día, lo que ya se llama. ¿Ustedes oyeron hablar de la posmodernidad? Sí, supongo. La posmodernidad fue un asunto muy debatido y muy trabajado. La posmodernidad ha muerto y se ha sustituido por el nuevo término que se llama modernidad líquida. Miren, eso es una perversión tremenda. Esto de la modernidad líquida tiene que ver, porque usted sabe que un líquido tiene la capacidad de adaptarse al recipiente que lo contiene. Entonces vivimos en una sociedad que hoy se está llamando líquida, porque hoy usted puede fluir por un lado, mañana puede fluir por otro lado, y estamos asistiendo en Europa a un nuevo o a una nueva generación de hombres y mujeres que no tienen, y miren bien lo que voy a decir, no tienen un sexo fijo. Miren qué perversión. Hoy
pueden fluir como hombres, pero mañana pueden fluir como mujeres, y estamos llegando a unos tiempos donde la identidad del hombre está siendo diluida en una corriente superando la posmodernidad llamada modernidad líquida, donde usted y yo, si no nos damos cuenta, donde en la educación de nuestros hijos, si no nos damos cuenta, estos pronto van a empezar a ser confundidos en una auténtica identidad mutante, fluida, donde a los niños se les enseña que si es niña da igual porque las niñas también tienen pene, y si es varoncito da igual porque los varoncitos también tienen vagina. Miren, lo que nos viene es serio. Es serio, hermanos, y es un asunto mayormente de identidad, porque la identidad genera autoridad. La identidad nos da condición de hijos de Dios. Cuando diluimos la identidad de un hombre, cuando diluimos la identidad de una mujer, estamos impidiendo que ese hombre o esa mujer asuma la condición de hijo o hija de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere al final. El Evangelio de Juan: a los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y esta corriente que sustituye a la posmodernidad, llamada modernidad líquida, lo que va a pretender en usted, pero sobre todo en sus hijos y en las futuras generaciones que vienen, diluir su identidad. Porque diluyendo su identidad, diluye su condición de hijo o de hija, y si no somos hijos o hijas de Dios, estamos perdidos, hermanos. Por eso lo que nos viene es serio. Hoy en día hay muchas copias, muchas falsas copias de cosas que son auténticas. Hoy en día hay mucha mentira, mucho engaño, muchas cosas que parece que sí, pero luego resulta que no. ¿Cómo conocemos hoy en día cuando una persona es un cristiano auténtico, que nosotros decimos? ¿Cómo lo sabemos? En medio de una sociedad con tanta mentira, con tanto engaño, con tanta falsa copia. ¿Cómo reconocemos? Miren, en la época de Jesús era bastante sencillo saber si una persona era cristiano, porque en la época de Jesús, si uno declaraba que era cristiano, muy probablemente le iba la vida en ello. ¿Saben por qué? Porque bajo el Imperio Romano, con el César como Dios supremo, si usted decía que era cristiano, estaba casi firmando su propia sentencia de muerte. En la época de Jesús, el que decía que lo era, lo era. Pero ¿cómo reconocemos hoy en día, en medio de tanto engaño, confusión y mentira, cuando uno es un cristiano auténtico? Les pregunto, ¿será que uno es un cristiano auténtico? Hombre, cuando asiste todos los domingos a la iglesia, a las fiestas de guardar, a la reunión bíblica, al estudio, a la reunión de oración, ¿ustedes creen que uno es cristiano por la asistencia a los cultos? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren qué tremendo. De pronto eso quiere decir que en la iglesia no es todo trigo limpio. Miren qué lamentable. También hay cizaña. ¿Cómo diferenciamos el trigo limpio de lo que no es trigo limpio? Bueno, ¿será que uno es cristiano? Hombre, cuando tiene un lenguaje que le caracteriza como tal. Pastor, Dios le bendiga, bendiciones, aleluya, amén. ¿Ustedes creen que el lenguaje hace a uno cristiano? No, claro que no. ¿Cuáles serán, por tanto, los rasgos que deben de caracterizar a un cristiano auténtico? Miren, con mi esposa se llama María del Mar. Miren qué nombre bonito, ¿verdad? María del Mar. Con ella llevamos 24 años pastoreando y sirviendo en el área de la familia. Cuando estábamos en Mallorca pastoreando, resulta que, ¿por qué no me acompañan de paso al Evangelio de Juan, capítulo 17, para ir situándonos en el texto que vamos a trabajar? Juan, capítulo 17. Les digo, cuando pastoreábamos con María del Mar en Palma de Mallorca, en aquellos tiempos estábamos prácticamente recién casados,
Y miren, decidimos ir a la tienda a comprar un teléfono inalámbrico. Bueno, de pronto los niños pequeñitos no saben que hace muchos años había unos teléfonos que tenían un cablecito que les guiaba desde el auricular hasta la base. Los niños dirán, ¿pero cómo va a ser eso? Sí, hace no tanto. Entonces salían como ultimísima novedad los teléfonos sin cable. Entonces fuimos a la tienda a comprar un teléfono. Además, mire, era de la marca Panasonic, hombre, una marca prestigiosa, no nos costó tan caro y pensamos que habíamos hecho la compra del siglo. Felices de la vida. Al tercer día, aquel aparato, que era así de grande, parecía un ladrillo, empezó a tener interferencias, no sonaba bien y entonces decidimos llevarlo de vuelta a la tienda por el asunto de la garantía. Pero usted sabe, cuando devuelve un artículo por la garantía, tiene que llevarlo en su embalaje original. De forma que cuando voy a buscar la caja para meter el teléfono, miren qué tremendo, miro la marca y no era Panasonic, era Panasonic. Miren, era una pésima copia de un buen original. ¿Cómo reconocemos cuándo es uno, como creyente, fiel imagen de Cristo? ¿Cómo sabemos cuando uno es un cristiano auténtico y no solo de boquita o no solo de fachada? ¿Cuáles son, por tanto, los rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico? Aquí están en Juan 17. Ahí vamos a ver 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. ¿Todos tienen Juan 17? ¿Sí? Amén. Mire, Juan 17 es un texto absolutamente fundamental en la vida de Jesús. ¿Saben por qué? ¿No vieron ustedes alguna película? Seguro que sí, donde de pronto está un señor en su lecho de muerte porque tiene una enfermedad terminal, agonizando en sus últimos días, y de pronto reúne a la familia, a sus más allegados, porque va a pronunciar sobre ellos sus últimas palabras. ¿Ustedes creen que las palabras de alguien que está próximo a la muerte serán importantes? ¡Wow! Constituyen el testamento vital de esa persona. Este texto, Juan 17, nos sitúa en probablemente los que fueron momentos más angustiosos en la vida de nuestro Señor Jesús. Este texto se sitúa en la última cena, donde Jesús, sabiendo ciertísimamente todo lo que le iba a acontecer, sabiendo que horas después iba a ser apresado, torturado y crucificado, por cierto, por usted y por mí, sabiendo ciertísimamente todo lo que le iba a acontecer, Jesús en la última cena reúne a sus incondicionales, a sus 12 apóstoles, y pronuncia sobre ellos su testamento vital, las últimas palabras, miren, de un condenado a muerte. Eso es Juan 17. El momento es absolutamente dramático. Nuestro Señor, sabiendo todo lo que le iba a acontecer, se reúne con sus 12 incondicionales y pronuncia sobre ellos sus últimas palabras, las palabras de un condenado a muerte. Ese es el contexto que nos sitúa en lo que sucede ahí en Juan 17. Ustedes se pueden imaginar la angustia del Señor sabiendo todo lo que iba a ocurrir y reunido en la última cena con sus apóstoles. Eso tuvo que ser tremendo. Juan 17 comienza así: estas cosas habló Jesús. Sí, porque Jesús les iba advirtiendo de lo que iba a ocurrir, de que Él se iba a ir, pero que no se preocuparan porque les iba a enviar el Espíritu Santo. Jesús les va preparando y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Miren, esa frase no está ahí por casualidad, como ninguna otra de la Biblia. Esa frase, levantando los ojos al cielo, quiere decir literalmente que no habiendo nada en esta tierra en lo que Jesús pudiera poner su esperanza para que le libraran de la copa amarga que iba a tener que beber, ¿saben lo que hace Jesús? Levanta los ojos al cielo, hacia el único que podía librarle, su propio Padre, de la copa amarga, y que no le libró, por amor a usted y por amor a mí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Miren, yo
soy de Asturias. Asturias es el norte de España, una tierra verde, llena de ríos, bien bonita, muy cerquita de Pamplona, Pastor Alberto, donde vienen sus orígenes, ¿verdad? Y cuando éramos chiquititos, con papi íbamos de pesca. Y entonces nos levantábamos de buena mañana, yo tendría 7 añitos, no más, nos poníamos nuestras botitas de caucho, unas cestitas para meter la pesca, nunca pescábamos nada, pero mire, lo pasábamos tan bien, eran momentos de comunión con papá en medio de la naturaleza. Pero ¿saben? Recuerdo que como yo era muy chiquitito, había tramos del río donde yo no me atrevía a cruzar al otro lado. ¿Saben lo que hacía cuando yo no podía cruzar al otro lado? Levantaba los ojos hacia mi padre. Él ya está con el Señor, pero en aquellos tiempos, para mí, era el hombre más fuerte del mundo. Él me tomaba en sus brazos y me pasaba a la otra orilla. Yo levantaba los ojos hacia mi padre y papi me pasaba a la otra orilla. Ese es el contexto de Juan 17, cuando el hijo levanta los ojos hacia su padre para que le pase a la otra orilla y le libre de la copa que tenía que beber, pero el padre no le pasó. El padre no le libró por amor a usted y por amor a mí, ¿verdad? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. ¿Qué hora, hermanos? ¿Qué hora había llegado? ¿Saben? La hora en la que todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener su perfecto cumplimiento en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. La hora en la que el único cordero sin mancha y defecto iba a ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. La hora en la que la historia iba a pasar a denominarse en antes y después de Jesús. Por eso fíjense en el verso 4. Verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Saben? Esa palabra acabado en griego, en el original, es bien interesante. El griego no fue un idioma elegido al azar. El griego tiene para cada palabra multitud de significados y la particularidad de que dependiendo de la frase en la que insertemos esa palabra puede querer significar una cosa u otra bien distinta. Cuando leemos ahí, he acabado la obra que me diste que hiciese, esa palabra acabado en griego es teleion. ¿Usted ha ido alguna vez al teatro? Seguro que sí. Cuando usted va al teatro y la obra concluye, ¿sabe usted lo que se baja? El teleion, indicando que, hermano, que la obra concluyó. Esa palabra, he acabado la obra, teleion en griego, nos está indicando que el telón sobre el acto y la obra más importante e impresionante de la historia de todos los tiempos estaba a punto de cerrarse, indicando consumado es, indicando que la obra de Cristo perfecta había sido cumplida. Ese es el momento dramático. Esos son los momentos previos a la agonía de nuestro Señor, a la distancia que tuvo que sufrir del Padre porque no le libró, no le pasó al otro lado como mi papi y permitió en que pasara todo ese sufrimiento y agonía de nuevo por amor a usted y por amor a mí. Y en ese discurso, el último que Jesús pronuncia antes de morir, de ese discurso, en Juan 17, sacamos 6 rasgos que deben de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos. 6 rasgos que deben de caracterizar nuestra vida como creyentes auténticos. Primer rasgo, miren, verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico: el cristiano auténtico conoce a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, hermanos, es que el cristiano auténtico está llamado a conocer a Dios. De nuevo, esa palabra en griego, ginosko, habla de muchos significados, pero resulta que al estar insertada en esa oración no habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento relacional de padre a hijo. Ustedes saben lo que se necesita para conocer a alguien. En primer lugar, ustedes saben qué hace falta para que yo pueda conocer a alguien. Muy sencillo: tiempo. Miren, con el pastor Alberto apenas nos conocemos todavía, pero hoy nos hemos tomado un tecito juntos y hemos pasado un poquito de tiempo. Ya nos conocemos mejor, ya hemos intercambiado opiniones, hemos charlado, hemos hablado. Miren, con Dios pasa exactamente igual. Uno no puede ser un cristiano auténtico si no pasa tiempo con Dios, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Y no me responda, ¿cuánto tiempo pasa usted diariamente con Dios? No me responda. Pero si su tiempo con Dios se limita a los espacios del culto, mal asunto, hermanos. Así no podemos conocer a Dios. Aquí en el culto usted no se nutre para el resto de la semana. No. El culto es un pequeño espacio dentro de la realidad cotidiana de nuestras vidas, y la realidad cotidiana de nuestras vidas no se da aquí, sino cuando traspasamos las puertas del templo y llegamos a la realidad del día a día, en la arena de la familia. Es ahí donde se evidencia todo lo que aquí se enseña, todo lo que aquí se predica, todo lo que aquí se canta, todo lo que aquí se ora. Solo tiene sentido si, traspasando las puertas del templo y llegando al entorno de nuestra familia, porque miren, la familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia se fortalecen. Las raíces de la fe se adquieren en el hogar. De ahí la tremenda responsabilidad que tienen los padres y las madres como sacerdotes del hogar para inculcar en sus hijos los principios que tienen que hacer de ellos hombres y mujeres de fe. Luego la iglesia tiene que reforzar. Luego la iglesia tiene que alimentar, pero las raíces de la fe solo se adquieren en el hogar. Pero como un padre, como cabeza del hogar, como una madre, como esposa y madre, ¿cómo va a educar a sus hijos si de pronto no pasamos tiempo con Dios? ¿Saben el problema de pasar tiempo con Dios? Que muchas veces no tenemos tiempo. Todo va tan a prisa, ¿verdad? Hay tantas responsabilidades. Mira, empieza el día y la rueda del tiempo empieza a consumirnos, ¿no? Responsabilidades, trabajos. Pero ¿saben? La Biblia no es un libro occidental. Usted y yo vivimos bajo una cultura occidental, pero la Biblia no es un libro occidental, es un libro oriental. Y el concepto del tiempo en Occidente y en Oriente son dos cosas bien distintas, hermanos, pero bien distintas. Déjenme que les cuente. La palabra tiempo en griego tiene dos significados principales. Ustedes los conocen: cronos y kairos. Son los dos términos griegos para hablar de tiempo. El tiempo cronos, de donde viene cronógrafo, cronómetro, nos está indicando el tiempo lineal y consecutivo que va pasando, las horas implacables que van marcando el ritmo del reloj y del día a día. La palabra tiempo, en su acepción de cronos, pertenece a nuestra sociedad occidental. Repito, donde todo va muy a prisa, donde no hay tiempo, donde todo funciona con responsabilidades de padres, de madres, de trabajos, de esposos, responsabilidades de iglesia. Dios mío, va todo muy a prisa. Bajo nuestra mentalidad occidental, mire, el pararse a veces puede ser considerado una pérdida de tiempo, porque todo va muy a prisa. Pero la Biblia, que es un libro oriental,
no tiene el concepto cronos, reloj rápido que va marcando el tiempo. La Biblia, en su contexto oriental, tiene el concepto kairos, es decir, el sentido y el objetivo por el cual o en el cual yo estoy empleando el tiempo. No es cierto que a veces leemos algún salmo y nos encontramos con la palabrita Selah. ¿Saben lo que quiere decir eso? Detente, medita, reflexiona. Y yo no puedo detenerme, meditar y reflexionar si no paso tiempo con Dios. ¿Me comprende? Hay que pasar tiempo con Dios. Dice la palabra en Santiago, capítulo 1, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. Pero fíjense en la condición, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Para mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, hay que pasar tiempo con Dios. Miren, la pastora hablaba del retiro de mujeres y ahí hablaba de que a las mujeres usted les decía que no fueran Martas, ¿verdad? Y usted y yo muchas veces somos como Marta. Ahora yo les pregunto, bajo la hospitalidad judía que exigía que al invitado se le tenía que tratar con todos los honores, ¿ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? ¿Creen que era malo? No, hermanos, no era malo, era bueno. Si bajo la hospitalidad judía había que atender al invitado, había que agasajarlo, limpiarle los pies, prepararle comida, darle el mejor lugar, lo que hacía Marta no era malo. ¿Saben el problema, hermanos? Que ustedes y yo como creyentes tenemos el nivel de nuestra santidad mucho más exigente que las personas que no son creyentes. Es decir, las personas que no son creyentes tienen que elegir entre lo bueno y lo malo. Usted y yo tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta no era malo, era bueno, pero no era lo mejor. ¿Saben qué era lo mejor? Sentarse a los pies de Jesús. No hay lugar más alto, ¿verdad? ¿Cómo dice la canción? No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Primera clave, primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico, hermanos, pasa tiempo con Dios y tiempo diario con Dios, por una razón muy simple, porque cada día cuando usted traspasa las puertas de su casa y entra en el ambiente de este mundo, en su responsabilidad, usted va a ser atacado, usted va a ser tentado, usted va a ser confundido con una sociedad maligna y perversa. Y si usted no sale de casa bien equipado con la armadura de Efesios, los dardos de fuego del maligno van a entrar en su vida. ¿Por qué la palabra nos habla de dardos y no de flechas? Miren, una flecha es una cosa grande, evidente. A usted le disparan una flecha en algún órgano vital y usted está muerto de un segundo al otro. Pero el dardo es una cosa más sutil. Yo un día vi un reportaje de una tribu, creo que era en la Amazonía, una tribu de indígenas que disparaban con, le dicen cerbatanas a esas, sí, ¿verdad? Y era interesante porque el indígena se iba ahí a un animal, en España le decimos un puercoespín, le dicen así aquí, esos animales con pinchos. Y entonces arrancaba un pincho de un puercoespín, una cosita así, ya tenía el dardo. Mira, luego se iba por las zonas húmedas de la selva y entonces tomaba unas ranitas multicolores que tienen aquí en el cogote una glándula hipervenenosa y con el pinchito impregna de veneno el dardo. Y luego lo pone en la cerbatana, que eran tan grandes como él. Y miren, de pronto va mirando por las copas de los árboles a ver si ve por ahí un monito. Y cuando ve el objetivo, el mono, el indígena toma la cerbatana, apunta y hace, dispara. Y al monito le pincha el dardo, pero bueno, es una cosa pequeñita. El monito sigue saltando, pero ¿saben lo que ocurre? Ese veneno letal, lenta, pero
imperceptiblemente empieza a circular por todo su sistema sanguíneo y al cabo de 3 o 4 minutos el monito cae fulminado. Fulminado. Así opera el enemigo en nuestras vidas cuando no nos equipamos con la armadura de Efesios, que solo puede ser obtenida en la presencia diaria de Dios, y cuando dejamos huecos los dardos de fuego del enemigo, que son muy sutiles, que no nos matan de un día para el otro, pero que van poco a poco secando nuestra vida espiritual. Y llega un momento, amados, en que usted puede ser que asista todos los domingos a la misa evangélica y a las fiestas de guardar, pero usted está seco espiritualmente. Jesús hablaba de los fariseos como sepulcros blanqueados. Cumplían las fiestas de guardar, hacían ayunos muy bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Y usted y yo, como cristianos auténticos, no podemos permitir que esta sociedad nos lance sus dardos de fuego, que son muy sutiles. Por eso el primer rasgo que debe de caracterizar nuestra vida es que el cristiano auténtico tiene que pasar tiempo con Dios, diario, tiempo diario y personal con Dios. No hay otra fórmula, hermanos. Si mi cántaro está vacío, ¿cómo voy a dar de beber a otros? Primer rasgo, por tanto, que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos: el cristiano auténtico conoce a Dios, pasa tiempo con Dios. Quedan 5, no se preocupen que no me detengo tanto en el resto de los 5, es que este era muy importante. Segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, fíjense ahí en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico: el cristiano auténtico guarda la palabra de Dios. Es decir, el cristiano auténtico obedece la palabra de Dios. El cristiano auténtico pone en práctica la palabra de Dios, la cumple, la encarna, la vive. Miren, a mi esposa le gusta mucho decir que los creyentes tenemos deficiencia de vitamina A. ¿Ustedes saben cuál es la vitamina A? Empieza por A. ¿Qué creen? ¿Cuál será la vitamina A? ¿Perdón? Autoridad, dicen por ahí. No, pues no. Amor, dirían otros, pues tampoco. Miren, los creyentes tenemos deficiencia de vitamina A. Aplicación. Sabemos, leemos, estudiamos, memorizamos, pero nos cuesta encarnar y vivenciar en nuestro entorno diario todo lo que aquí se lee, se ora y se predica. Y si todo lo que aquí se lee, se ora y se predica nos queda aquí solo en creencia, pero no pasa a la experiencia, entonces tenemos un problema. La integridad se compone de juntar creencia con experiencia. Cuando lo que yo creo soy capaz de vivenciarlo en mi primer entorno de relaciones, que es la familia, eso se llama autoridad, eso se llama integridad. Por eso el segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un creyente auténtico es que el creyente auténtico obedece, cumple, pone en práctica, vivencia la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios tenemos que leerla en clave familiar. Anote eso, en clave familiar. ¿Por qué? Porque si yo leo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, puedo tener tendencia a pensar que el prójimo es mi compañero de banca ahí en el culto, pero mi prójimo, es decir, mi próximo, mi más cercano, siempre va a ser alguien del entorno familiar. Va a ser tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano, tu esposo, tu esposa, porque el primer contexto o el primer sistema donde hay que evidenciar y poner en práctica todo lo que aquí se lee, ora y enseña, de nuevo es la familia. Por eso la aplicación de cualquier texto bíblico, en primer lugar, tiene que ser en el entorno familiar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Tu prójimo es tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija. Es ahí donde tenemos que aplicar y donde tenemos que evidenciar todo lo que aquí leemos, cantamos, oramos. O dicho de otra forma, miren, la palabra no es para ser predicada, no es para ser leída, no es para ser estudiada, no es para ser cantada, que sí, de pronto sí, pero por encima de todas esas cosas es para ser aplicada y encarnada en nuestro entorno natural, que es la familia. Primer rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos: el cristiano auténtico conoce a Dios, pasa tiempo. Segundo rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos: el cristiano auténtico obedece la palabra de Dios, la pone en práctica. Vamos con el tercero. Tercer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Miren, el cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Ustedes tienen en el carro, yo he visto que algunos sí, ustedes a veces tienen, en España le decimos el pescadito, el pez. ¿Cuántos de ustedes tienen un carro que detrás tenga el pez? ¿Alguno de ustedes? Algunos, poquitos. Yo también lo tengo cada vez más pequeño. ¿Por qué? Y espero que me entienda. Yo soy de esos que a veces pierdo la santidad cuando manejo y hay alguien que hace algo indebido y de pronto se me sube el indio y me apetecería agarrarlo y decirle. ¿Saben lo que ocurre? Que cuando yo hago eso o caigo en el error de querer decirle a alguien algo que no debo decirle, María del Mar, que a veces ocupa el cargo de secretaria del Espíritu Santo para mi vida, María del Mar me dice: cuidadito lo que haces, que llevas el pez detrás, y lo que hagas o digas va a honrar o no a aquel a quien representas. Mire, quizá usted no tiene el pez en la trasera del carro, puede ser que ni tenga carro, pero si usted se llama cristiano, tiene el pez aquí. Y lo que usted haga o diga con su conducta va a honrar o a deshonrar a aquel a quien está representando. Y no hablo de perfección. Aquí no hay nadie perfecto. Ni la palabra pretende que usted y yo seamos perfectos. Usted y yo pecamos cada día. Cada día hay motivos para pedirle perdón al Señor por algo. Dios no demanda que seamos perfectos, pero sí que andemos en el camino de la perfección. Recuerde el versículo: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y cuando usted anda en el camino de la perfección, de repente tropieza, de repente se cae, de repente hay cuesta arriba. A Dios no le importa tanto que usted se caiga, porque se va a caer. A Dios lo que le importa es que usted se levante, se sacuda el polvo, pida perdón, aprenda del error cometido y continúe adelante hacia el camino de la perfección. Por eso el tercer rasgo es que usted y yo tenemos que glorificar a Cristo en cada una de las áreas de nuestra conducta. Cuando pastoreábamos en Mallorca, uno de los ancianos de la iglesia era un señor alemán, tipo tremendo, y tenía una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Astrasa, y a sus empleados les regalaba una camiseta con el logotipo de la empresa, Astrasa. Un día se queda sin un empleado que se enferma y tuvo que contratar, sin tener demasiadas referencias, al primero que por ahí le apareció. Contrató a un señor, le puso la camiseta de la empresa y a trabajar. Llega el fin de semana, se despiden hasta el lunes siguiente, y el sábado nuestro amigo alemán paseaba con su esposa por ahí, por la playa, por el paseo de la playa en Mallorca, y se acercan a un restaurante y escuchan allí un jaleo, un tumulto, unas voces, un griterío, y cuando se acercan, miren qué sorpresa, ven al tipo que había contratado 3 días antes, completamente borracho en la barra del bar, bebiendo con whisky, blasfemando, diciendo tonterías. Pero ¿saben lo que hizo que al alemán se le subiera el indio de verdad? Que llevaba puesta la camiseta de Astrasa,
de su empresa. Se fue a por el tipo, lo agarró por el pecho y le dijo: desgraciado, estás manchando el nombre de mi empresa, quedas despedido, y lo botó. Bueno, era alemán, pero era cristiano a fin de cuentas. Llegó a su casa, se sentó a leer la palabra y Dios le dijo: de igual manera me siento yo cuando no me glorificas con tu conducta. Por eso, hermanos, la autenticidad de nuestro cristianismo solo puede ser medida en nuestra actuación puertas afuera de la iglesia. Esa es la arena pública donde en familia, en trabajo y en sociedad tenemos que evidenciar y demostrar todo lo que aquí predicamos. El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Cuarto rasgo, son 6, que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Fíjense, ahí en el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El cristiano auténtico, hermanos, tiene el gozo de Cristo. Pero gozo no es andar medio metro elevado del suelo como en un aparente estado de felicidad permanente donde una sonrisa de oreja a oreja. No, eso no es gozo, eso es mentira. Nadie es así. Pero qué cierto es que a veces hay hermanos que tienen cara de vinagre y los observamos y menos gozo parece que tienen de todo, ¿verdad? El cristiano auténtico está llamado a tener el gozo de Cristo. ¿Pero qué es gozo? Porque el gozo no depende de las circunstancias exteriores. Saben, un día, en un país por ahí perdido en la India, un príncipe muy rico convocó un concurso de pintura. Y entonces el lema sobre el que había que pintar el cuadro era que había que pintar un cuadro que reflejara la paz que podemos experimentar en este mundo. Ese era el motivo. Solo 2 cuadros llegaron a la final y entonces el príncipe tenía que decidir cuál de los 2 reflejaba mejor la paz que podemos experimentar en este mundo. Miren, uno de los cuadros era una playa hermosísima donde el rojo del sol en el atardecer se fundía con el azul turquesa del mar, la playa de blanca arena fina, las palmeras. Mire, uno miraba el cuadro, le entraba una paz. Todos dijeron: no, ese va a ser el cuadro, porque el otro, o en el otro cuadro, había pintada una tormenta, hermano. Y mire, los árboles estaban como doblados por la furia del viento, una cascada de agua corría impetuosa en medio del cuadro. Bueno, uno miraba el cuadro y menos paz le entraba de todo. Pero sabe, cuando se fijaba atentamente en el cuadro, detrás de la cortina de agua, mire, había un nido de pajaritos. Y había 2 pajaritos sin apenas plumas así. Y la mamá dándoles de comer. Entonces el príncipe toma el cuadro de la tormenta y dice: este es el cuadro que mejor refleja la paz que podemos tener en este mundo, porque en este mundo podemos tener paz a pesar de la tormenta. En este mundo usted puede tener paz a pesar de la falta de trabajo, a pesar de los gigantes contra los que cree que no puede luchar, a pesar de una enfermedad terminal, a pesar de problemas con su esposo o con su esposa, a pesar de cualquier situación puntual que usted esté viviendo, usted puede tener gozo, porque gozo no es ausencia de problemas, pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Y el gozo al que Dios nos llama no está exento de pruebas, no está exento de dificultades, pero cuando hay una esperanza por la que luchar, los problemas no nos detienen, porque nuestra vida no depende ni de las políticas de turno, ni de enfermedades, ni de problemas. Nuestra vida depende de Dios. Y gozo no es ausencia de problemas, pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Por eso podemos tener gozo aún a pesar de la tormenta. Quinto rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, verso 21. Miren, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Para qué?
para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ya se imagina, ¿verdad? El quinto rasgo que tiene que caracterizar la vida de un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico busca la unidad. Somos llamados a buscar la unidad entre el esposo y entre la esposa, entre el padre y entre el hijo, entre una iglesia y la otra, entre una denominación y la otra. La unidad es una marca distintiva del creyente, mediante la cual la unidad otros van a creer en nuestra autenticidad. Miren, la esposa del alemán un día tuvo un sueño y ella soñó que Jesús se le aparecía con un semblante de profunda tristeza y que Jesús le decía: he reducido todos los mandamientos a uno solo, porque toda la ley y los profetas en esta sola sentencia se resumen: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Le decía Jesús en la visión: he reducido todos los mandamientos a uno solo y ni siquiera ese sois capaces de cumplir. Porque la unidad no es un consejo, sino una obligación que tiene que definir nuestra vida como cristianos. Y a veces hay denominaciones que no se hablan entre ellas, porque unos piensan que el Señor viene antes, otros creen que viene en medio, otros creen que viene después, y que si uno piensa que la salvación se pierde y otro que no, y entre ese ir y venir de cuestiones teológicas, el enemigo consigue dividir a la iglesia de Jesucristo, y sin unidad no podemos ser creíbles. Por eso la unidad es uno de los rasgos que tiene que caracterizar nuestra vida como hijos y hijas de Dios auténticos. Y esa unidad, repito, tiene que comenzar en el hogar, entre el esposo y la esposa, entre el hijo, entre la hija. Ahí comienza esa unidad que nos da autoridad y que nos hace creíbles. Sí, qué bueno habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué malo habitar los hermanos juntos en discordia, porque allí envía el Señor maldición y muerte eterna. La unidad no es una opción, es una obligación si queremos ser creyentes auténticos. Miren, último rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Miren, está en último lugar, pero si este último rasgo no está, de nada sirven el resto. El último rasgo que debe de caracterizar nuestra vida es que el creyente auténtico tiene una vida presidida por el amor de Dios. Y ese es un concepto muy amplio, pero el amor de Dios, dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor tiene que ver con entrega, el amor tiene que ver con bendecir, el amor tiene que ver con abrazar, el amor tiene que ver con pronunciar palabras de afirmación y no de crítica sobre tu hermano, sobre tu padre, madre, hijo, hija. El amor es siempre algo que damos, por lo cual somos bendecidos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando el creyente auténtico bendice, cuando pronuncia palabras de afirmación sobre otra persona, cuando das un abrazo a un hermano, cuando das una palabra de aliento a una hermana, cuando de pronto ayudas a resolver un problema, cuando te sacrificas para ayudar al prójimo, ese acto se llama amor, y aún a pesar de todo, el amor sigue siendo la fuerza que mueve la rueda del mundo. Aún a pesar de todas las guerras, problemas, ideologías y todo el asunto, todavía el amor sigue siendo el motor que mueve a la humanidad. Si no tenemos amor, porque todo lo demás pasará, pero el amor es lo único que permanece. Por eso los 5 rasgos anteriores tienen que estar bañados por una conducta donde tengamos y demostremos amor al prójimo. Y recuerde que el prójimo comienza en casa. Ahora bien,
6 rasgos que tienen que caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos. Recordamos, el cristiano auténtico conoce a Dios, pasa tiempo con Dios. El cristiano auténtico obedece, cumple la palabra de Dios. El cristiano auténtico tiene que glorificar a Cristo con su conducta. El cristiano auténtico tiene que tener el gozo de Cristo. El cristiano auténtico tiene que buscar la unidad con el resto del cuerpo. Y el cristiano auténtico tiene que tener una conducta presidida por el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos más que vencedores. ¿O no es así? Y dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un día un pastor me dice, ¿usted sabe lo que es, y ya termino, ser más que vencedor? Y yo le dije, bueno, no lo entiendo muy bien. Y él me dice, ok, yo le explico. Imagínese un combate de boxeo. Y le digo, hermano, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no, pero ¿acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, bueno, luego hablamos del texto bíblico. Total, me dice, es igual, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay en juego un cheque de $500 millones. Imagínese, comienza el primer asalto. Dos tipos inmensos, es el de los pesos pesados, empiezan a darse de bofetadas, pero no hay un claro vencedor. Llega el último. ¿Cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? O sea que ven boxeo ustedes. Bien, bien. Llega el último asalto y en un golpe de gracia uno derriba al contrario, pero el que ganó, el vencedor, mire, está con la boca así, con un globo, con la nariz rota, con la ceja partida, porque las fuerzas estaban muy igualadas, pero ganó, venció. Y entonces el árbitro le levanta la mano y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le da un cheque de $500 millones. El tipo llega a su casa, casi que ni puede hablar porque viene desfigurado. Solo acierta a tocar la puerta y cuando su esposa abre, esta se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, ¿pero qué te han hecho? Y el hombre solo acierta a entregarle el cheque, $500 millones. Cuando su esposa toma el cheque, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de $500 millones. Pero mire, hermano, si traspasamos esta ilustración a la obra de Cristo, Él fue el que recibió todos los golpes, el que recibió todos los insultos, el que recibió todas las afrentas, el que fue crucificado en la cruz por usted y por mí. Y cuando en su historia personal de relación con Cristo, en el momento en el que Él llegó a su vida, cuando usted a Cristo le entregó un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna, cuando usted por la fe lo recibe, Él fue el vencedor. Y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue hecho más que vencedor. Póngase de pie que vamos a orar. Padre, en este día y delante de tu presencia, papi, somos más que vencedores. Tú lo conseguiste por tu gracia. Tú recibiste todos los golpes, todas las afrentas, todos los insultos. Papi, gracias que por tu sacrificio y por el concepto de la gracia que nunca acabaremos de entender en su plenitud, nos has hecho reyes y sacerdotes. Señor, nos has dado el premio de la salvación. Y cuando un día tomamos de tu mano esa vida eterna, tú sufriste y nosotros disfrutamos. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de que la salvación es gratis, pero costó la vida de tu Hijo. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de que no podemos rebajar el nivel de nuestro cristianismo porque el precio fue muy grande.
Queremos ser cristianos auténticos, hijos e hijas de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que ser como estrellas. Padre, en el día de hoy, tú conoces cada vida aquí representada, Padre. Tú conoces luces, tú conoces sombras de cada uno de los que estamos aquí. No queremos salir por las puertas del templo sin un deseo sincero de cambio. Quizá hay cosas que abandonar. Quizá estamos consintiendo con asuntos que no te glorifican, Señor. Quizá estamos cayendo en un costumbrismo mediocre, donde simplemente asistimos, pero no pasamos tiempo contigo. Quizá hay aspectos de nuestra vida que tenemos que revisar, que tenemos que mejorar, que tenemos que extirpar. Padre, hoy bendice cada hijo, cada hija tuya, aquí, en este momento. Señor, ayúdanos a tomar compromisos de cambio, de ruptura, relaciones que quizá no están siendo arregladas, falta de perdón que quizá tenga que ser arreglado, problemas de adicciones con las que estamos consintiendo. Padre, hoy, en tu nombre y por tu gracia, rompemos con toda atadura que el enemigo esté estableciendo en la vida de cada persona aquí representada. Hoy declaramos que no queremos ser más ni menos de lo que tú tienes preparado para nosotros. Nos declaramos hijos e hijas de Dios y por lo tanto rompemos toda atadura del enemigo, Padre. Bendecimos cada familia aquí representada, Señor. Bendecimos cada hijo de cada familia aquí representada. Rompemos todo ataque del enemigo. Toda atadura espiritual queda rota y deshecha en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad. Declaramos libertad sobre cada persona aquí representada. Padre, bendice, toca, convence, trae espíritu de arrepentimiento. Señor, que no salgamos a la realidad de nuestras vidas sin un claro compromiso de cambio contigo, con tu palabra. Y como dice el Salmo 48 en su verso 14, esto es palabra de Dios para ti en esta mañana. Salmo 48, 14. Mira bien, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él te guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios tuyo, eternamente y para siempre. Él te guiará aún más allá de la muerte. Lo poco que tienes, entrégalo a Jesús, porque Él es especialista en hacer mucho de lo poco. Dios prefiere las dos blancas de la viuda al sueldo del fariseo. La entrega total es necesaria para que Él te honre y para que Él llene tu vida y para que te haga vivir una vida plena y victoriosa como corresponde a hijos e hijas de Dios auténticos. Padre, bendícenos hoy, llévanos con bien a nuestros hogares y que en esta semana nunca nos olvidemos de esos rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Gracias, Padre. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Que Él les bendiga, amados. Amén. Cantamos nomás, dejamos ya hacer tiempo.